Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas tardes, están? profe. Hola, buenas tardes, profe. Hola, profe, bien. Hola, profe. Me alegro que estén muy bien. ¿Qué tal la experiencia de los que están acá? ¿Pudieron ir a matemática? ¿O no les tocó? ¿Sí? Sí. ¿Todo Sí, bien? tuvimos. Todo bien. Genial. Bueno, ¿con quién les tocan las comisiones? ¿A quiénes tienen? ¿A Verónica Videla? ¿A Erika? ¿Y a quién más? ¿Solo dos? Estela. No, pero Estela es la profe titular, digamos. Ella práctica no da la Sí, teoría. igual tuvimos con ella hoy. Ah, hoy tuvieron con ella. Ah, está bien. ¿Solo van a ir a digamos, a la teoría o también van a ir a las prácticas de manera presencial? Vamos a las prácticas de matemática nada más. Y bueno, química, pero las dos prácticas. Claro. Hola, profe. Claro, es que nosotros no tenemos matemática teórica, digamos, tenemos que ver videos nada más. Ah, está bien. Entonces Estela no da la clase, digamos, presencial, sino que resuelve. Está bien, está bien. Bueno, hoy tenemos este espacio para las consultas, pero si bien ustedes van a poder hacer consultas digamos, no es que esta sea la hora de consulta, sino que he destinado una hora de nuestro trabajo para trabajar cosas para el parcial. Por eso, yo lo que he previsto es hacer primero les voy a contar algo del parcial, muy cortito, y después la idea es que hagamos entre todos y debatamos algunos ejercicios que tienen que ver con la lógica con la que está armado el parcial. Bien, vamos primero con los formalismos y la cuestión organizativa. Lo primero es, el parcial es el viernes, aunque algunos todavía no se hayan enterado, es el viernes. En el parcial entran todos, absolutamente todos, los temas que hemos visto. Entonces, visto significa también que hay textos que apoyan eso que hemos trabajado, clases que hemos desarrollado respecto a eso. Entonces, aparecen las visiones deformadas de la ciencia, aparecen las corrientes epistemológicas del siglo XX, el texto de ¿existirá el método científico?, el texto de conocimiento científico y conocimiento tecnológico, que les mandé hace poquito, el texto de el trabajo que han tenido que realizar de mujeres y ciencia, y también lo que hemos trabajado en tanto el primer foro, que era cómo se fue elucidando el sistema circulatorio y todo lo que pasaba en ese momento, lo que trabajamos a raíz de la controversia entre Pasteur y Puget, la controversia, o no era controversia, sino más bien una nota de historia de la ciencia entre Tesla y Edison. Eso unido no, sino secuenciado también a lo que trabajamos en relación a los modelos científicos con el texto de la patrona y el análisis que hicimos, cómo fue el proceso de construcción, y ahí demostrábamos cómo uno abduce a partir de un modelo particular. Esos son los temas, es decir, todo lo que hemos visto.
¿Cómo va a ser el examen? El examen se va a habilitar automáticamente, obviamente, está programado en el campus. Para que no haya confusiones o una cosa así, yo voy a deshabilitar todo lo que ustedes ven, pero no porque no quiero que se copien ni nada, porque la verdad es que no es posible copiarse, sino para que solo vean el lugar donde está el examen. El examen va a tener cerca de 20 y pico preguntas, algunas son verdadero y falso, otras son identificaciones de visiones deformadas, otras son identificación de corrientes de pensamiento epistemológico, otras son de, dado una situación, la voy a mirar en cuestión y en relación como lo que hemos trabajado en los foros. Ustedes van a poder, digamos, van a tener cada pregunta tiene su puntaje, se aprueba en la universidad, el 60% es el mínimo para aprobar y se corresponde con un 6, ¿sí? La nota más baja. Recuerden que para poder estar, digamos, en carrera para la promoción, necesitan sacar 8 o más, y si no, pegarle muy en el palo, de manera después que con esa ecuación que yo les conté, que engloba un porcentaje las notas de los trabajos y un porcentaje las notas de los parciales, el promedio de eso porque si yo me saco un 6, y es como muy difícil remontar la nota final, porque los parciales tienen una ponderación, es decir, que pesan un 50, o aportan un 55% de la nota final. Por otro lado, también les quiero decir algunas cosas que van sucediendo mientras vamos transcurriendo los días, y no es opcional ninguna entrega ni ninguna participación. No es opcional. Es decir, yo no puedo decir, no voy a entregar tal tarea. Total, son 10 tareas y yo voy a tener 9 entregadas. No. Como lo dice en el programa, en el caso de las materias en la universidad, los trabajos prácticos, el 100% tienen que estar aprobados. Para estar aprobados tienen que estar entregados. Esa es la lógica. Así que eso como para que ustedes lo tengan claro y que sepan que no es opcional no entregar. ¿Qué sucede si no entrego? Lo que sucede es que no tengo las condiciones de regularidad. Es decir, al no cumplir con los requisitos de la cátedra, me queda, o el año que viene tengo que volver a recursarla, es decir, volver a cursar toda la materia, y eso se llama recursar, o la tengo que rendir libre, es decir, que me van a tomar un examen en donde al menos van a haber 3 instancias, un trabajo, examen escrito, examen oral, del programa completo, más allá de que se haya desarrollado o no. Esa es la condición de libre. Esto lo digo porque el que avisa no traiciona, ¿sí? Es son las reglas e inclusive están puestas ahí en el programa. Bueno, ustedes van a conocer la nota de pasado, no sé, hacia la tarde de ese día, porque no es instantánea. No es instantánea por 2 cosas. La primera es porque si alguien resuelve y ve su nota o ve sus respuestas correctas, después a otro que a lo mejor le tocó el mismo tema, la pueden viralizar, porque nadie puede controlar eso. Entonces una forma es no poner cerca el momento de la revisión del examen con el conocimiento de la nota cerca del momento o al instante que uno ha enviado el examen.
El examen se va resolviendo y uno va presionando la tecla seguir, 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 seguir o avanzar, dependiendo, no me acuerdo bien. Siempre en el costado les van a figurar en cuadraditos, pregunta 1, 2, 3, 4, y les va a figurar si han contestado o no han contestado esa pregunta, como para que lleven un control si, por ejemplo, a lo mejor sin querer hicieron doble clic y pasaron de la 4 a la 6 y se saltearon las 5 sin querer. Cuando ya hayan terminado todo, les va a preguntar el sistema enviar, si desean terminar y enviar todo. Se los va a preguntar 2 veces. Ustedes siempre pongan enviar, 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 y ahí el examen para ustedes se cierra. Eso es importante. Seguramente ustedes ya han pasado el pre y han tenido que rendir, pero con la cámara y a lo mejor han tenido que subir las cosas. En esto no tienen nada que escribir en lápiz y papel. Lo que tengan que escribir van a ver campos donde van a o seleccionar, o desplegar, o tener que escribir, pero todo en el sistema. Por lo tanto, les pido que tomen en cuenta esto, porque los requerimientos de Internet no es que sea alto, porque va a consumir menos que un video YouTube, pero necesitan Internet para poder hacerlo. Y es más, si fuera posible, no lo resuelvan en el celu, porque por ahí a lo mejor enganchan mal una opción o algo, es como, no sé. O a lo mejor eso es un prejuicio mío y la verdad que lo pueden resolver, porque no hay por qué no. Eso sería en cuanto a la estructura. ¿Qué pasa si me va bien? Si me va bien, voy a pasar un fin de semana hermoso, pero muy hermoso, y se lo voy a contar a mi tía, a mi papá, al perro, a la novia, al novio, novie, o a amigo, amigue, lo que sea, voy a pasarla súper bien. Si desapruebo, bueno, particularmente ahí es donde quiero detenerme antes de empezar la clase. Si me va mal, no significa nada. No significa nada. Significa que no ocupé las estrategias necesarias para estudiar lo que tenía que estudiar, ni hice lo que tenía que hacer para estudiar. Eso significa no aprobar que esta carrera no es para mí, que no me da la cabeza, que no sirvo para esto, que para mí esto es demasiado complejo. Nada, que, la verdad es que no, en mi familia nadie ha ido a la universidad y están esperando tan fuerte el parcial que si me va mal, siempre va a haber una persona que me diga, viste, si yo sabía, si para qué vas a intentar, si eso no es para vos, eso es solo para determinada gente. ¿Viste que no podías? Bueno, la verdad es que toda esa producto de la digestión de cualquier animal, por no decir toda esta bosta, ustedes ni siquiera la escuchen. Escuchen a quien sabe que es el profesor, que significa que un parcial es importante, pero bajo ningún aspecto decide ni evalúa mi futuro ni mis competencias sobre si me da, no me da, si soy, no soy, nada de todo eso. Nada de todo eso se juega. Me parece súper importante decírselos porque eso les va a quitar presión para el primer parcial de su carrera universitaria. Van a cursar 30 y pico de materias, 32 materias, más 15 cursos electivos. ¿Se imaginan la cantidad de parciales que van a tener que pasar? ¿Y todos los van a aprobar? Algunos sí, lo harán. Otros lo harán de otra manera y otros irán a los recuperatorios. Cada cosa se va complejizando, obviamente. Si todo va al recuperatorio, si todo voy haciendo, tendré que revisar
lo que yo cómo estoy estudiando. Pero por favor, no sientan, tipo María Antonieta, que el jueves hay una guillotina y entonces uno pasa y le cortan la cabeza y otro no pasa y no le cortan la cabeza. No es así. ¿Esto significa que el parcial es una tontera? No. Y como esto queda grabado, el viernes ustedes van a poder darse cuenta de que lo que les he dicho es la verdad. No es una tontera. No lo resuelvo con solo mirar. Pero sí, yo hice las tareas, si participé en el foro, si descargué los archivos, si los he subrayado, si consulto, si ahora presto atención a la resolución de las actividades, la verdad es que todo eso ya fue estudio. Me faltará como el reajuste, el modelado final, ¿sí? Pero fundamentalmente ese concepto que es el efecto Pigmalión, ¿sí? El efecto Pigmalión, después lo buscan y van a ver que si yo digo que puede ser así, en ustedes va a pasar de esa manera. No le den ese poder a alguien mala onda, ni tampoco dejen que un lado de ustedes los boicotee. Esto puede decir, alguien puede pensar, ¿de qué me está hablando si estamos estudiando ingeniería? Si acá no sé qué. Bueno, si alguien piensa eso, debería ir a ver el texto Visiones deformadas de la ciencia, porque uno viene de una cultura, uno trae sus prejuicios, uno viene con sus ideas previas, y todo eso se juega. Todo eso se juega. Sería muy tonto pensar, la idea, es tonta pensarla, de que uno se escinde de mente como si sacara esto, y no solo la mente entera, sino una parte, solo el lóbulo racional, y todo lo demás no influye. ¿Sí? Así que me parece que como profe tengo la obligación de contarles y de ponerle la ficha a ustedes. Ponerle la ficha a ustedes. Bueno, y como profe también tengo la obligación de darles clase, así que nos vamos a poner en lo que tiene que ser, que es ir a... Profe, Sí, háblame una pregunta. mientras comparto la pantalla. Háblame. Bueno, si vamos a recuperatorio, ¿afecta Sí, para promocionar la materia o claro, seguimos teniendo la sí. oportunidad? No, no porque ya no llegamos, porque es con los parciales, no con el recuperatorio. No con el recuperatorio. Profe, Sí, disculpe que lo moleste. Hay algunos chicos que dicen que no pueden entrar, que les aparece como que preparar reunión o algo así. no sé, esto, ¿vieron que nos vuelve a ocurrir? La verdad es que no, yo no he encontrado algo que les impida entrar. Lo que les aconsejaría es que salgan de donde están, lo vuelvan a hacer, y si les pide algún, no sé, el código o el número de ID, lo tienen ahí en el campus, no en el WhatsApp del grupo. No, no, digamos, a ninguno de ustedes, es más, yo llegué y 20 y ya había gente, a ninguno de ustedes tengo que admitirlos. Directamente teniendo el enlace pueden entrar. Así que no sé qué puede pasar. Debe ser o algo en la conectividad, o como dije la otra vez, por ahí no han bajado el programita de Zoom en la compu o en el celu que les permita la conexión directa. Es lo que puedo decir. Igual yo esto lo estoy grabando, ¿no? Siempre. Como para que tengamos. Bueno. Sí. Disculpe, una pregunta. En la actividad 3, ¿cómo hacemos con el avatar? ¿Lo volvemos a poner o ya directamente lo ponemos como perfil? No, vieron que depende de qué han usado. Se han usado Miro, Zepeto, Avachara, bueno, no sé. Vieron que el avatar tiene distintas... con el avatar, mejor dicho, se pueden representar distintas emociones, situaciones. Ocupen todas esas
creo que en Zepeto se llama cámara de fotos o una cosa así, que tiene formas, poses, para expresar, para ser icónicos a la hora de expresar. Porque, por ejemplo, yo puedo tener no sé, puedo tener, me estoy imaginando, ¿no? Una foto de Tesla y yo al lado le puedo poner mi avatar, no sé, así con un lagrimón. O un avatar muy enojado al lado de la foto de Watson y Crick si estoy hablando de Rosalind Franklin. ¿Me entienden? No ocupen el avatar por poner el avatar. El avatar tiene que ayudarles a hacer mejor su comunicación. Esa es la idea. Le pongo, o le mando una emoción, o lo recorto y lo pongo encima de tal otro, o invito, lo hago, digamos, tiene que ser un medio icónico que invite y transmita contenido, conocimiento, emoción a mi producción. Bueno, vamos con esto. Profe, disculpe que lo moleste, le hago una pregunta. Sí, sí, sí. La actividad 1 y 2, ¿cuándo las va a corregir más o menos para saber? Las actividades 1 y 2 no las corrijo yo, las corrige Elisa y Jorge. Yo lo que he corregido son los foros. Fíjense, yo he estado, no sé, con 100 y pico, digamos, he corregido 200 y pico cosas, ellos tienen menos, pero tienen que hacer una lectura. Y van a estar en esta semana, pero como sabrán, Jorge es, ¿cómo se llama? Es JTP de química, entonces no va tan rápido la corrección porque también tiene cargo, otro cargo que atender. Y en el caso de Lisa, trabaja en la formación de policías en el IUS, y bueno. Bueno, hay alguien que le encanta hacer dibujitos. Profe. Está bueno. Profe, una pregunta, Profe. ¿cuántos tweets tiene que tener Hola. el hilo? Mirá, un hilo en realidad, a ver, yo no lo puse, por lo tanto, con 2 ya es hilo. Ahora, en 280 caracteres, porque serían 140 de la de arriba y 140 de la de abajo, vos me podés contar la historia y me podés poner elementos que sean realmente importantes y además incluir tu reflexión, bueno, perfecto por vos, la capacidad de síntesis es enorme. Si no, uno en realidad espera un hilo de entre 5, 7 entradas, que es más o menos. Enseguida les voy a mostrar algunas cosas sobre eso. Profe, ¿me podría explicar lo del hilo? Porque no lo engancho. No entiendo a qué te referís con explicar lo del hilo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la clase pasada no me anduvo bien internet y no me No, pude es que yo conectar del todo. no lo expliqué en la clase pasada. Está en la actividad Mujeres y Ciencia, ahí está descrito qué es lo que hay que hacer, y hay un Twitter con un tutorial que te explica qué es y cómo se hace un hilo de Twitter, que en realidad es ir escribiendo, escribo respecto de la lectura de un texto que tienen que hacer, elijo uno de los personajes u otra mujer que sea de ciencia, voy a contar su historia. Entonces en la primera entrada haré una presentación, puedo agregar fotos, puedo agregar emoji, puedo agregar avatar, puedo hacer lo que sea, puedo agregar, no sé, hipervínculos. Luego de eso voy a contestar sin apretar el botón de tuiteo, sino que voy a contestar eso que yo acabo de hacer, incorporando más información, volviendo a cargarlo de todas estas cosas que recién mencioné, avatar, emoji, foto de la persona, historia. Vuelvo a contestar y ahí se va formando como un encadenamiento de tweet. Cuando he hecho todo, recién le pongo publicar.
Cuando le pongo publicar, todo eso queda compactado y entonces uno empieza a leer. Uno ve la respuesta, ve la de abajo y quedan anudados. Pero eso está explicado ahí y hay al menos como 5, a ver, vale. Profe, ¿eso que dice es lo que está en la actividad 3 o no? Claro, en la actividad 3. En Wacker Profe, sí. ¿Estoy a tiempo de subir el foro 2 todavía? Y deberías, ¿no? Deberías. Perfecto. Sí, sí. Miren, acá ustedes están viendo esto de ciencia con perspectiva de género. Se los iba a mostrar después, pero ya que están, ¿está? ¿Lo ven o están viendo el...? Sí, ¿Se ve? profe. Sí, Lo vemos, Bueno, profe. este es un programita que permite recolectar todo aquello que tenga un hashtag determinado. Como yo les pedí que escribieran mujeres en ciencia, bueno, haciendo un trabajito que hay que hacer ahí para poder colectar, me los trae de Twitter a todos los que se están publicando. Entonces, por ejemplo, no sé, acá María José, yo puedo, es interactivo esto, ¿no? Entonces, abro el de María José, primero que me ayuda a verlo todo, y entonces me dice, a ver, esperen que quiero mostrarle acá, el de Silvia, porque el de María José es uno de que usamos de referencia. Fíjense, ella tomó a Ada Lovance, respondió a este título que le colocó esta imagen, hizo una explicación, siguió a este texto, en lugar de ponerle enviar, lo que puso fue responder y siguió contando la historia, hizo lo mismo acá, siguió contando la historia, buscó las imágenes que consideraba que eran importantes para eso y finalmente ella cuenta lo que hizo Ada. En este hilo, por ejemplo, falta acá, si ella está, se va a dar cuenta, falta acá que agregue su respuesta, su reflexión sobre Sí, la... profe. Bueno, No lo entonces había agregado porque dije, bueno, lo subo y cuando haga la reflexión, pero ya queda subido. Bueno, pero respondelo acá, en el último, para que se anide al hilo. Ok. Hacelo ahí. Por ejemplo, bueno, recién en el de María José, que lo mostraba, bueno, a ver, quiero saber dónde empezó. Acá. Fíjense, lo tomó, pero ella fue en mostrar hilo. Yo voy, ella empezó con todo el tema de Curie, habló del marido. Esto me transmite cuestiones, ¿sí? No está elegido el GIF por azar. Después continuó, tiene que ver algo este premio con el Nobel que no le dieron a ella y a otro, lo enriqueció con fotografía y después fue y buscó una frase de ella, agregó un link, por eso recién decía, un link sobre la historia de la radioactividad y reflexionó sobre lo que había visto. Finalmente pone ¿cómo se llama? Este meme que claramente está muy, muy bueno. Bueno, les cuento esas cosas para que lo vean. Bueno, vamos, que se nos va a hacer tarde y después ustedes empiezan, profe, me tengo que ir, profe, me tengo que ir. Vamos acá. Vamos con esto, yo les voy a dar casos ahora. Yo les voy a dar unos casos. A ver si... Les voy a dar unos casos, antes que
si ustedes, la idea es que, a ver, no les voy a preguntar nunca, definan paradigma, definan, no sé, concepción heredada de la ciencia, definan modelo. Eso sería como muy raso, como muy pensando en muy poco sobre lo que ustedes pueden hacer, porque la verdad es que, a ver, yo quiero abrir esto en una ventana nueva. Ahí. Entonces, lo que les voy a dar ahora son casos. Ustedes, rápidamente lo hacemos, después yo les voy a dejar las respuestas, pero quiero que ustedes ahí, ¿qué ven? ¿Superación de las visiones deformadas de la ciencia? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ahora ven un PDF o no? No. No. Ah, perfecto, entonces, No. porque les iba a mostrar otra cosa. Pero bueno, vamos acá. Superación. Tómense 2 minutos y recuerden esto que lo trabajamos en el juego, ¿sí? Ustedes hicieron un juego donde decíamos, miren, todo esto que aparece acá no es ciencia. E incluso lo vimos con el tema del científico, el laboratorio, el tema de cómo venía por el cine, por la historia. Vimos cómo las creencias con vampiros en Valaquia influyen, la carga teórica de la observación. Entonces, todo esto que está en la primera de las diapositivas, en la primera de las en el primer Genially, después de mi definición de ciencia, después de eso que está en azul, dice, probablemente esto sea lo que ustedes saben. Y hay ahí un microscopio y ustedes pueden tocar, entonces dice que es rígida, que tiene un proceso, que tiene un método, que busca la verdad, que bla, 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 bla. Y después vimos este texto donde decía, no, la verdad que no. Y con esto trabajamos mucho. De hecho, es una de las cosas que quiero que se lleve. Bueno, la propuesta es esto. Péguenle una leída rápido, así medio como de costado, y me dicen a qué visión deformada de la ciencia este hecho contraargumenta, es decir, refuta. Esto refuta una visión de las de acá. Suponiendo, ese texto refuta que la ciencia es exclusivamente analítica. Porque esa es la capacidad que yo quiero. No que me digan una definición, sino que cuando sean lectores digan, no, pero esto acá pasa algo, esto no funciona por algo, esto acá tiene un error, no sé, están considerando esto, tal cosa. Si alguno lo quiere leer en voz alta, mejor, así no tienen que escucharme permanentemente. Si no, lo pueden leer en voz baja y ustedes me dirán. Intento buscar siempre cosas de ciencia para no irnos del lado de la ingeniería. Sé que no están cursando física, pero no tiene nada que ver con la física en realidad, es con la ciencia. Profe, disculpe, antes que empiece a leer esto, le hago una consultita. Te escucho. En el foro 2, o sea, cambiando de tema, ¿lo pongo en agregar comentario, que dice acá, añadir un nuevo tema de debate, o lo pongo en evaluación de participación del foro 2? No, lo tenés que agregar en donde está mi foto y dice el tema. Ahí tenés que entrar y dentro de ahí responder. Adentro de ahí le pongo responder. Ajá. Perfecto, Bueno, y ahí lo mando. Gracias. Claro. Bueno, cuéntenme, ¿qué les parece que esta visión del electromagnetismo, que no sé, que ahí habían perfeccionado el dínamo, y está como remarcado en cursiva ahí,
ser un día, ser como SIR en inglés, ¿no? Un día podrá usted grabarla con impuesto, es decir, podrá cobrar. ¿Qué visión de la ciencia les parece que está refutada en este texto? ¿Qué visión de la ciencia? Aislada, que solo busca conocimiento por conocimiento. Exactamente. Esta visión de la ciencia es esa visión descontextualizada, que también dice Fernández, socialmente neutra, que no toma en cuenta las repercusiones sociales, ni lo que la ciencia va haciendo de aporte en cada momento de la historia. Y hace parecer a la ciencia como sin ideología, que acá él te dice claramente, mirá que enseguida va a poder cobrar impuestos. Eso no es imparcial, objetivo, conocimientos puros. Miren, para decirlo de otra manera también, si Newton hubiera vivido en los tiempos de Galileo, no hubiera escrito nada de física, por temor a la Inquisición, no lo hubiera hecho. Entonces, este es un buen ejemplo para ver y reconocer que la visión descontextualizada de la ciencia no es verdad. Porque, fíjense que hay varios elementos. No nos vamos a detener para poder mirarlos a todos. Bueno, ahí está la respuesta, una visión descontextualizada socialmente neutra. Vamos con este. Piensen vamos a mirar un poquito de Einstein Einstein y las matemáticas. Lean ese pequeño texto. Después en la presentación se las voy a dar. No tiene sentido ocultar nada ni guardarse cosas. ¿A alguno se le ocurre qué concepción podría estar siendo refutada con ese texto? ¿Y por qué? La concepción de que la ciencia es para solamente algunos entendidos. Totalmente. Son súper inteligentes. Perfecto, totalmente. Es que la ciencia está reservada a minorías, especialmente dotadas de una inteligencia o de un rango social, y con lo que ya Que no es sabemos... para cualquiera. Claro, y además con lo que sabemos de la última clase, no solo para cualquiera, sino para cualquier hombre blanco heterosexual occidental. Esa sería la ciencia que tiene ese modelo. Es decir, los chinos no hacen ciencia, las mujeres no hacen ciencia, los rusos no hacen ciencia, los japoneses, bueno, los japoneses los toman como si fueran occidental. Los negros no hacen ciencia. ¿Alguno de ustedes comentó la serie esta donde estaban en la NASA y tenían una separación? Y además, fíjense esto, que no es una ciencia individualista, un genio. Galileo recibió influencia de su maestro y a su vez aprendió cosas y sus ideas estaban en contra de Aristóteles. No sé, por ejemplo, respecto de esto del género, no las hemos visto, pero por ejemplo, Meitner fue quien trabajó y fue parte esencial del equipo que descubrió la fusión nuclear. Y si se van a la tabla periódica, el átomo 109 fue nombrado como Meitenio, que es el nombre de ella. ¿Quién la conoce? ¿Ustedes? ¿A dónde? ¿En qué libro?
Por ejemplo, Marie-Sophie Germain, que es súper importante en electricidad. No, pero en electricidad escuchamos a otra. O a, no sé, a Noether, la mujer más importante de la historia de las matemáticas, porque desarrolló la teoría de anillos, grupos, campos, que hizo que pudiera desarrollarse la física teórica. O la mujer esta que todavía está viva, Burnell, que descubrió la primera radioseñal de un pulsar. ¿Sí? Y bueno, obviamente todas las que ustedes han leído. Y esto también, ¿no? Una cosa que viene, y acá podemos unir un poquito con la concepción heredada y con el positivismo lógico, como una visión muy, como que la ciencia tiene todo el formalismo matemático, que podemos encontrarlo en todos los libros, y que termina como dejando en segundo plano los conceptos científicos verdaderos, que es eso que los modelos en la concepción semántica se ocupan, y que en realidad solo nos interesan ecuaciones, como hacer como que la física, la química, es resolver, o saber esas áreas del conocimiento, es resolver ecuaciones matemáticas. Y eso no es así. Fíjense lo que le pasaba a Einstein. ¿Y quién esperaba que a Einstein no le gustaba o no sabía matemática? No, porque lo pensamos como un semidios. Bueno, entonces, claramente esto refuta esa idea de ciencia individualista y elitista. Bueno, este es un poquito más grande, les doy un minuto más, pero también está para que la juzguen en términos de qué visión deformada de la ciencia es la que es la que refuta esa historia. ¿A alguien se le ocurre? Profe, ¿puede ser esta en las que se creían que todos eran logros de una sola persona? No, no. Problemática histórica. Problemática histórica. A ver, se juntaron varias voces y no logré escuchar. Problemática ya histórica. No, tampoco. No, fíjense que nombra muchas. Analítica. Acumulativa. Analítica tampoco es, porque analítico significa el todo separarlo en muchas partes y estudiar cada parte sin intentar explicar el todo. Es como si yo estudio la uña, si existiera, la uña de la pata delantera de la hormiga roja americana. ¿Sí? Eso sería hiperanalítico. Puede ser. Pero una compañera lo dijo recién. Acumulativa de creciente lineal. Exactamente. Exactamente. Esto acá habla que en un momento había una cosa y después se dejó otra, porque la historia no es como un cúmulo, vuelvo a la imagen de las primeras clases, no es un montículo de cada uno pone su granito, no, porque ya lo sabemos por Kuhn, que existen momentos en la historia donde se producen revoluciones científicas y esas revoluciones científicas nos obligan a abandonar un paradigma y el paradigma anterior no sirve ni se usa para nada en el nuevo paradigma. Recordemos esto de lo inconmensurable, es decir, no puedo llevar al paradigma nuevo ni la metodología, ni la forma de ver el mundo, ni siquiera las palabras, tengo que inventar otra forma.
Entonces, fíjense cómo esto que pasaba acá, cuando estaba en la teoría de los vórtices, queda refutada y totalmente desechada, con esto de que el Sol era un vórtice, no sé qué, con la obra de Newton. Queda desechada. Entonces acá aparece, para ponerle el nombre, una concepción meramente acumulativa. No es acumulativa, hay revoluciones científicas. Y esas revoluciones científicas producen quiebres, tensiones entre unas ideas, entre el anterior paradigma y el actual. Bueno, acá tienen otro. Les cuento que todo lo que estamos viendo acá lo van a tener que estudiar en física, así que no se preocupen, y son de aplicación en las 3 ingenierías. Sé que es una velocidad enorme la que les pido que hagan, que lean y a su vez... Sería la concepción analítica. ¿Por qué sería que la ciencia, una visión deformada de la ciencia no puede ser analítica? ¿Por qué? Porque no están completamente separados todos los campos, sino que después se busca una unificación. Exactamente. Todo este texto en el último párrafo queda resumido de que no es analítica la ciencia, de que busca la unificación. A ver, por ejemplo, la física ha ido ganando prestigio y progresando a raíz de estas unificaciones. De Kepler, de Galileo, se unificaron y fueron superadas por las ideas de Newton. Después vinieron las de Faraday, y las de Faraday, con todo el tema de la electricidad, se unieron con las en realidad fueron tomadas y superadas por Maxwell. La teoría de la relatividad de Einstein, fíjense que superó a la mecánica de Newton y a Maxwell. Y en la actualidad, todos los físicos están atrás de la teoría del todo, como la película. Una unificación, todavía, digamos, así hipotética, de todas las leyes químicas, de todas las leyes físicas. Pero ojo, porque desde que se descubrió el bosón de Higgs hace unos tiempos, ¿se acuerdan que era que íbamos a perder el mundo, que se iba a armar un agujero y que no sé qué? Bueno, cuando apareció la materia oscura, fue un elemento súper importante para empezar a pensar que podría haber algo que relacione y que unifique el campo de conocimiento. Tal como lo dijeron, esta historia
refuta la concepción analítica de la ciencia. Bueno, miremos un poquito sobre hidráulica, hidrostática, Torricelli, que tiene que ver, siempre están con los milímetros de mercurio, los hectopascales, todo lo que tiene que ver con la atmósfera, el clima. Miremos este texto. Me callo para que puedan leer. Bueno, a ver quién arriesga. Tampoco quedan tantas y no he repetido, así que no, eso es una ayuda también. La visión empiro-inductivista y ateórica. Bien, A problemática, A histórica, dogmática, cerrada. Es esta la de donde se le ha hecho un abuso al inductivismo. ¿Recuerdan inductivismo? Veo un cisne negro, un cisne blanco, veo otro cisne blanco, hago un salto inductivo donde digo todos los cisnes son blancos. Como eso, en cuanto encuentre un cisne negro, se me cae toda la teoría, la verdad que eso vino Popper a decir en la concepción heredada, esto que tenía el positivismo lógico no sirve. Lo que nosotros tenemos que hacer como científicos es un método hipotético deductivo, que no es un método, sino una metodología, ¿sí? También, más allá de esto de la inducción, fíjense que hay que poder contextualizar los periodos en los que los científicos actuaron, que trabajaron en función de los problemas que les tocó vivir en su época, ¿sí? Y eso es la visión. Este texto refuta la visión aproblemática, porque nosotros no queremos transmitir una idea de que hay conocimientos ya elaborados, sin mostrar de dónde salieron, por qué es que tuvieron que investigarlo, por qué tuvieron que trabajar, cómo fue evolucionando eso. Si miramos el tema del sistema circulatorio, se ve. Acuérdense que se pensaba que habían mareas adentro nuestro, y después que no sé qué, y después que no sé cuánto, llegó Harvey y tampoco quedó cerrado, tuvo que venir después Malpighi para poder, o Malpighi, para poder terminar de cerrar digamos, la explicación del sistema circulatorio humano. Entonces, nunca la ciencia es aproblemática y mucho menos ahistórica, ¿no? Bueno, ahí estaba la respuesta. Ahora miremos esto. Volvamos otra vez con Don Newton. Este es para sacarle el jugo.
A ver, ¿qué podrá ser? Es como un pasapalabra esto, pero bueno, más científico, digamos. ¿Alguien se anima a arriesgar una concepción deformada de la ciencia? ¿Una visión que no se La corresponda? empiroinductivista podría ser. No. La peor, digamos, todas son muy nefastas, todas son La nefastas. concepción rígida. Tal cual. Esa es como la madre de todos los males. Tal cual. Porque la visión rígida de la actividad científica supone que todo tiene un tratamiento cuantitativa, controlado, riguroso, estructurado, rechazando la parte profundamente humana, que es la duda, la invención, la creatividad. La gente que conocía a Einstein decía que su principal virtud era la intuición, que ideó la teoría gravitacional que rige el movimiento de los astros sin siquiera haber usado un telescopio. No se puso a mirar, qué sé yo, como hicieron los griegos o como hizo Copérnico, ¿sí? Muchas ideas de Newton no eran propios, pero tuvo la suficiente creatividad para poder organizarla. Por ejemplo, no me digan que la teoría de Descartes, de los torbellinos, esa que leímos recién, no era creativa, más allá de que después fue refutada. Entonces, acá nos detenemos en esta para mencionar el texto que también necesitamos saber por qué decimos que no existe el método científico. Es todo un texto que está subrayado para mostrarle qué es lo importante. No existe el método científico, no hay un único procedimiento al que los investigadores se hayan apegado en la historia de la ciencia. Claramente, esto es una muy mala noticia para un empirista lógico, ¿no? Si recuerdan el círculo de Viena, entienden. ¿Cómo? Los empiristas lógicos se tiran por la ventana. Tal cual. Solo, este sí es chiste solo para entendido, porque si uno dice, va por la vida diciendo, esto realmente es una mala noticia para los empiristas lógicos, bueno, por ahí puede ser lo mismo que con los extraterrestres. Entonces, la historia de la ciencia nos muestra, qué sé yo, que el método de Galileo, el de Newton, es totalmente distinto al de Einstein y mucho más alejado de la mecánica cuántica. Entonces, no podemos pensar que hay 5 pasos y que con esos 5 pasos llegamos al método. Es decir, producimos ciencia. Sino que el científico tiene que aplicar creatividad, imaginación. ¿Sí? Entonces, vamos acá, volvemos. Perdón, les doy 2 veces y se... Bueno, concepción rígida de la actividad científica. Claramente, cada uno tuvo que hacer algo. Ahora, vamos a cambiar de ejercicio. Me activo un poco la cámara para mirarlos, aunque sea. Vamos a cambiar el ejercicio. Ejercicios como este están en el parcial. Están en el parcial. Hay textos de la historia y ustedes van a tener que o justificar, que avalan, que refutan, con ese corazoncito que Antonella está dibujando, nos encanta a todos. Ahora vamos a hacer
otro ejercicio. A ver, esperen que corra esto hacia este costadito. Así puedo. Y lo que vamos a hacer es analizar expresiones que andan circulando por ahí y nosotros las vamos a intentar categorizar al menos en dos grandes grupos. Las empiro lógico-positivistas, las empiro-inductistas, o lógico-positivismo sería la más grande de la categoría, y por el otro lado están las contextualistas. Las contextualistas están formadas tanto por la nueva filosofía de la ciencia, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin, y también por el modelo o la familia semanticista, es decir, todo lo de los modelos. Entonces podríamos decir empiro-positivista o contextualista. Como es una frase, es muy difícil saber si es de la nueva filosofía de la ciencia o si es de la semanticista. Entonces por eso podemos decir esto de contextualista. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a ir juntos, están puestas acá, y ustedes me van diciendo. Les leo la primera. A veces es necesario romper las reglas metodológicas para que la ciencia progrese. Me quedó mal ahí la... Clasifíquenla. ¿Empiro-positivista o contextualista? Contextualista. Puede ser Empiro-positivista. Contextualista. ¿Contextualista? Es contextualista. ¿Y por qué hay una palabra que me dice justamente que no puede ser empiro-positivista? Romper la metodología. Romper la regla. Si ellos inventaron los 5 pasos en la concepción heredada. Para el análisis fenomenal, es decir, de los fenómenos, el investigador no tiene prejuicio. Al ser objetiva su interpretación. Empiro. Empiro-positivista. Lo vimos con el texto de la patrona. Siempre. Lo vimos con los vampiros de Valaquia. Siempre. Y con, obviamente, la nueva filosofía de la ciencia. Siempre tenemos lentes para leer y decodificar la realidad. Siempre tenemos carga teórica en la observación. Nunca podemos ser objetivos, porque la objetividad está fuera de lo humano. La ciencia es temporal y real. Es tramposa. Está dejando afuera, digamos, aquello que es metafísico. Bueno, dice es real. Entonces ahí dice, saco de acá lo metafísico. Pero eso lo tiene en común con toda... es verdad que no dice ciencias naturales, pero se refiere a las ciencias naturales. Pero entonces sería cualquiera. Pero dice temporal. Dice temporal. ¿A qué me remite eso? ¿A una visión empiro-positivista o una visión contextualista? ¿Contextualista puede ser? Contextualista. La ciencia trabaja con lo real a través de modelos o a través de paradigmas o con el inductivismo o con lo que sea. Pero es temporal. Es decir, que ni siquiera es permanente. Por lo tanto, decimos que es contextualista, porque un empirista lógico diría, no, la ciencia no es temporal. Desde el año 0 al año 4000 se habrá acumulado una cantidad de conocimientos infinitos que ha ido haciendo por el aporte de cada uno. Y eso ya lo sabemos, que las revoluciones científicas nos dicen que no. La ciencia consiste no solo en la confirmación de teorías, sino también en pruebas para ver si la hipótesis es refutable. En positivista. Perfecto.
porque ellos buscaban la refutación de las hipótesis, corroboración. La falsación, incluso, fue un término acuñado por Popper. Para interpretar un fenómeno científico, no se usan modelos hoy. Qué mal que he escrito. Hoy se usan modelos para interpretar esa realidad. Empiro-positivista. No. ¿Por qué? Contextualista, totalmente. Contextualista, porque dice modelos. Dice modelos. Los empiropositivistas pensaban que que la teoría y la realidad era lo mismo. Ellos querían, como Pinky Cerebro, dominar el mundo, pero haciendo teorías que fueran exactamente lo que el mundo era. Y eso después se abandona para decir que nosotros creamos modelos mentales o paradigmas por la cual logramos intervenir, interpretar, pero no son. Si recuerdan en una de las últimas clases donde vimos el modelo de Gear, veíamos que el modelo es un mediador entre nosotros y la realidad, como el mapa. Un método científico es fundamental para en la producción de conocimiento. Empiro-industrialista. Tal cual. ¿Y cómo podría transformar yo esta oración en alguna de las versiones de la corriente contextualista? ¿Qué tendría que Hablar decir? de metodología. Exactamente. Un método científico es Una metodología científica es fundamental. La metodología. ¿Sí? Después, la producción de conocimiento científico depende del rigor del método. Muy fácil. Empiro-positivista. Tal cual. La ciencia es exacta y hace un conocimiento profundo de esa realidad, de algo. Empirista. Tal cual. Sí, empiro. Empiro, pero de acá a la luna, si lo acabamos de ver. La ciencia es un cuerpo cerrado de conocimiento que se acumula. Empiro-positivista. Empiro Tal cual. El conocimiento se produce a través de la observación de un fenómeno. Empiro-positivista. Tal cual. No siempre se ha desarrollado a partir de un fenómeno. Alguien puede traer un problema y ese problema es teórico y de ahí se desarrolla. De hecho, recién les contaba, el bosón de Higgs, recién ahora se pudo demostrar y pudimos ver, entre comillas, el fenómeno. Y acá me ayuda una cosa. ¿Se acuerdan la fotografía 51 de Rosalind Franklin? La que le... Sí. Bueno, esa fotografía, ¿es el ADN? No. No. ¿Qué es? ¿Un modelo? Exacta, bien ahí, bien, qué satisfacción que siento, pero acá en el centro del corazón. Tal cual, aún una foto, la selfie que yo me saco, no soy yo. Es una representación digital de esta realidad, pero claramente no soy yo. Y esa fotografía, con todo lo que ayudó, tampoco es el ADN. Sí, es una herramienta que nos permitió, o que les permitió a Watson y Crick, describir la estructura, pero no es. Bueno, por eso acá, todo fenómeno observable es un reflejo de la realidad, se cae, porque hay fenómenos que no son observables, sino que vemos su consecuencia. ¿Se acuerdan cuando vimos las rayas en una nube de electrones, en el tubo de niebla que les mostré? No vemos el electrón, pero vemos sus consecuencias. La observación es suficiente para generar conocimiento científico. Empiro-positivista. 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 Totalmente, totalmente.
Sabemos, a ver, una cosa que acá no hay buenos o malos. No estamos, por eso es decir esto o aquello, no estamos diciendo esto es verdadero o falso, sino que lo ubicamos en qué corriente del pensamiento. Porque recuerden que los positivistas lógicos venían a ponerle un freno y a contrarrestar toda esa cantidad de neuronas gastadas por el idealismo alemán que se estaban mambeando de una manera importante. Pero con eso que se estaban mambeando no resolvían problemas. Entonces, si bien hoy no es aceptable en las comunidades científicas la postura empiropositivista, no salgo a decir que es falsa, sino que fue superada por otras, por la visión semántica de la ciencia. ¿Sí? Pero acá no hay buenos y malos. Bueno, la ciencia ha evolucionado a través de la historia acumulando teorías sucesivas. Empiropositivista. Tal cual. Para hacer ciencia, las personas deben tener diferentes estrategias metodológicas. Contextualista. 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 La observación siempre está imbuida de teoría. Empiro. Contextualista. La observación siempre está imbuida de teoría. ¿Empiropositivismo? Nunca podría ser empiropositivista. Porque ellos hablaban de que la observación debía ser objetiva. Y nosotros, con los vampiros, con la patrona, vimos que siempre la observación está cargada de teoría. Y de hecho el concepto teórico es así, carga teórica de la observación. Yo miro el mundo con los lentes y esos lentes están construidos de todo lo que yo sé, de todo lo que yo he aprendido, y otro lo mira de otra manera. ¿Sí? Entonces sería nueva filosofía de la ciencia. No, porque los semanticistas también dicen lo mismo. Es contextualista. Es contextualista. La producción de conocimiento científico es un acto creativo. Contextualista. Contextualista. Totalmente. Cualquier teoría científica es válida hasta que se demuestre lo contrario. Pero positivista. ¿Eso no sería racionalismo crítico, profe? Bueno, es que el racionalismo crítico viene a consolidar la concepción heredada. De hecho, el racionalismo crítico es algo que no pudo combatir al positivismo lógico porque se desata la guerra, el círculo de Viena se destruye, emigran casi todos a Inglaterra, Estados Unidos, y entonces los que se habían formado en el círculo de Viena o eran allegados, toman esto del racionalismo crítico, donde empiezan a decir, bueno, acá hay algunos problemas. Entonces, ¿la teoría científica es válida hasta que se demuestre lo contrario? Sí, sería empiropositivista, pero también es como esta es como decía una profesora de matemática que yo tenía, que tenía triquiñuelas, que era como, porque en realidad, hasta que no venga una revolución científica y la cambie. Lo que dice acá es que la teoría científica, lo importante de toda esta frase, más allá de dónde la clasifiquemos, es que nosotros no buscamos la verdad. Buscamos teorías que sean válidas, que nos permitan comprender el mundo, intervenir sobre el mundo, que tenga sentido para mí, pero mañana puede cambiar el paradigma, puede cambiar el modelo y será de otra forma. Es decir, que el conocimiento científico es provisorio. ¿Sí?
no es permanente. Y de hecho todo lo que hemos visto son ejemplos, ¿no? Lo que hemos ido viendo ahí. Las etapas del método científico deben incluir, bueno, todas esas. Ya esa nadie me podría decir contextualista porque les va a ir muy mal. Expulsado de la clase. Los pasos del método científico no son lineales ni rígidos, por el contrario son flexibles. Conceptualista. Conceptualista no, contextualista. De contexto. Tal cual, porque yo voy elaborando y mientras voy trabajando se puede reformular la hipótesis y puedo modificar el experimento. Y a veces suceden cosas al azar, o aparecen cosas por casualidad, pero dado que yo tengo la penicilina, ustedes saben cómo fue descubierta. Se contaminaron unas placas de Petri con hongos de Penicillium, y en esas placas de cultivo que se siembran microorganismos, no creció nada. Si esta persona ve eso y no tiene una carga teórica en la observación, dice, ah, bueno, esto se cayó, lo tendré que hacer de nuevo. Sin embargo, eso que sucedió al azar, que fue una casualidad, gracias a la carga teórica y a la reflexión y a la creatividad, hoy tenemos, bueno, ya no porque casi ya no se usa porque ha sido modificada y se han encontrado, pero gracias a eso se encontró el primer antibiótico de la humanidad. ¿Sí? Se pudo aislar una molécula que producía o inhibía el crecimiento de las bacterias. Bueno, Profe, entonces ese sería contextualista, ¿no? totalmente. Bueno, como para terminar un poco la clase, yo les pedí siempre ando haciendo cosas con mis estudiantes. Entonces, a los pibes del año pasado y a los del otro año, les dije, che, déjenme como si fuera una cápsula del tiempo, déjenme en su Twitter, consejo para los pibes de primer año, pero de ustedes, no los que doy yo, porque bueno, yo soy el profe y doy los que puedo. Entonces, yo no sé si alcanzan a leer, ¿leen o es muy chiquito? Medio chiquito. Más o menos, profe. Medio chiquito. Bueno, el link se los puedo mandar. A ver, también puedo... Bueno, ¿saben lo que es la dermicina, no? Sí, profe. Sí, bueno, el hashtag con el que hice esto fue cómo sobrevivir a primer año. Adermicina, autocontrol, ir a las clases de consulta de Estela. Mirá, acá incluso le clavaron el nombre. Después dice, deben aprender que el viernes es el mejor día de la semana solo porque hay feria. Esa es la feria esa que les contaba que está fuera de la ¿cómo se llama? De la facultad. Algo que no es chiste es esto, no dejar todo para último momento y pensar que podés aprobar. No es como en el secundario. Estas chicas existen, pueden tuitear. No putear a sus hermanos, fijarse si tienen el micrófono apagado, si están en la clase virtual. Hacer cadena de oración para que vuelva el comedor, bueno, cosas así, pero hacerse compañeros de estudio, no quedarse nunca solo. Jamás miren las clases del Cherny acostado, créanme, es su perdición. Bueno, no sé. Yendo a las tutorías, preguntando hasta entender. Un profe me vio re nerviosa el primer día de laboratorio
no me acordaba ni de cómo balancear una reacción y me dijo, tranquila, yo te voy a enseñar si acá venimos a aprender. Bueno, y así como ven, hay, pero no sé. Ya me vengo para arriba porque acá arriba los colecto. 128 mensajitos de cómo sobrevivir por parte de sus colegas de la facultad.